Bienvenidos y muy buenas tardes a estos viernes donde nuestro objetivo, como siempre les ponemos de manifiesto, no deja de ser Málaga. Málaga desde muchos puntos de vista, desde diversos puntos de vista. Siempre intentamos traerles cualquier tema donde esta ciudad se pone de manifiesto desde los diversos puntos de vista a los que aludimos cada viernes. Saben que nos adentramos en el urbanismo, nos adentramos en la política, precisamente en este fin de semana de elecciones municipales y europeas. No se olviden tampoco que en Europa hay que contar mucho y precisamente también una de las cosas que vamos a poner hoy de manifiesto, aunque las europeas pues también tienen su punto en común con todo lo que les vamos a hablar, pero es un tema mucho más nacional, mucho más andaluz y mucho más municipal. En todo caso, en referencia al tema de la medicina en el día de hoy. Hemos hablado y hemos visto y estamos viendo en las noticias constantemente la actualidad de Málaga en cuanto al sistema sanitario, la actualidad en cuanto a ese tercer hospital del que tanto hemos hablado en este programa con los diferentes partidos políticos, con las diferentes opciones en cuanto a terreno, equipamiento, las posibilidades reales de la creación de ese hospital, tanto las sesiones de la Diputación de Málaga como de la Junta de Andalucía para ponerlo en marcha. Pues todo eso, tanto el tercer hospital como la situación de las urgencias en Málaga, la situación de la medicina en Málaga, cuáles son los problemas, cuál es también el problema al que día a día están expuestos los facultativos y todo el personal en las distintas instituciones y en los distintos hospitales, así como en la distinta atención primaria, se encuentran en Málaga. Y para ello hemos acudido a ese sindicato médico de Málaga para que nos proporcionaran los facultativos que hoy nos van a curar informativamente hablando, puesto que contamos con tres médicos representantes también de ese sindicato médico, como les decíamos. En primer lugar, Carlos Camacho, que es el vicepresidente del sindicato. Muy buenas tardes, don Carlos. Después, Marga Valero, que es la delegada sindical del mismo sindicato médico en el Hospital Regional de Carlos de Haya, y José Becerra, delegado sindical del sindicato también de atención primaria, médico de atención primaria. Marga, José, muy buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Carlos, decíamos, y hablaba del sindicato, toda la problemática que acucia al sistema en cuanto a los facultativos se refiere y a los médicos, tiene muchos cauces, y el sindicato es uno de ellos, que muchas veces queda detrás, no sale a la palestra porque siempre vemos vuestros problemas con la sanidad pública, la atención, pero evidentemente todo el conglomerado que mueve esos aspectos también se cobijan, en este caso, bajo un sindicato, y Málaga lo tiene, y tiene una formación, aparte de esa formación, da un amparo a todos los facultativos, y es importante que reconozcamos la labor que hacéis, y por eso también, entre otras cosas, ponerla de manifiesto en el día de hoy. Pues sí, bueno, el sindicato médico, efectivamente, el sindicato médico de Málaga como tal, pues existe en Málaga desde el año 1981, concretamente desde el 23 de enero en que está su acta fundacional. Ha llovido algo ya desde entonces, ¿no? Empieza en el año 81, tiene una explosión, por llamarlo de alguna manera, demográfica en ese momento, y bueno, como todas las instituciones, sube, baja, tiene tal. Yo pertenezco concretamente al sindicato médico desde el año 1985, es decir, realmente poco tiempo después de su fundación,
proveniente ya de otro sindicato anterior también, del Sindicato de Médicos Titulares, que en paz descanse, porque falleció en el año 85, evidentemente, y desde entonces, bueno, pues estamos recogiendo y trabajando por los médicos y después por todos los facultativos de Málaga. Y digo facultativos porque ya el sindicato médico, que nace al principio solo con los médicos, después nos hemos ido dando cuenta que no solo médicos trabajamos en la sanidad pública. Hay otros sindicatos profesionales, SATSE, USAE, FATE, sindicatos de clase, comisiones, UGT, CSIF y tal. Y también tenemos otros profesionales facultativos también, farmacéuticos, veterinarios, físicos, psicólogos, químicos y tal, que trabajan en el ámbito sanitario y que también les hemos ido dando cogida y que ahora mismo pues pueden pertenecer, y pertenecen muchos de ellos, de hecho, al Sindicato Médico de Málaga. Carlos, decíamos y planteábamos al principio, la situación de la sanidad, la situación de todo el conglomerado de uno de los primeros pilares fundamentales en nuestro sistema en España, en la sanidad. En nuestro caso, la Junta de Andalucía es la receptora y la que da cabida a todo el plan sanitario. Evidentemente después se lleva a cabo en Málaga y ya entran otros factores. Pero si tuviéramos que poner en balance cuál es la situación actual de la sanidad, porque siempre estamos viendo muchas circunstancias como en la sanidad, la deficiencia o la posibilidad de las listas de espera, las urgencias, todo eso. Y aunque es muy complicado resumirlo todo, pero una situación primera de la sanidad en Málaga. Vamos a ver, resumiendo todo, el vaso está medio lleno, medio vacío, ¿cómo lo vemos? El otro día en un debate parecido a este dije, bueno, pues al final, después de explicar una serie de situaciones concretas, digo, pues en conjunto no lo veo que esté del todo mal. Y de repente me dijeron, ¿cómo? No, está fatal. Digo, bueno, está medio lleno, medio vacío. Vamos a ver, está claro que estamos en una situación de declive, efectivamente, del sistema sanitario. Eso es cierto. Llevamos ya muchos años de declive paulatino, progresivo, que no se ha detenido de momento, ni siquiera con el nuevo cambio de la política andaluza nos trae nuevas esperanzas, pero todavía no hemos visto tampoco que pueda empezar a remontar. Ya se habla de disminución ya de la lista de espera, por ejemplo, y tal, pero bueno, empezamos a ver, y tampoco llevan tantos días en el gobierno, ¿no? En conjunto yo creo que la situación, vuelvo a repetirlo, no es del todo mala, vamos a ver, no es buena, pero no es desastrosa tampoco. Evidentemente es muy mejorable, porque ha ido perdiendo además, y yo creo que tenemos recursos suficientes, desde luego profesionales, humanos, suficientes para sacarlo otra vez adelante, y con muy poco más que nos diesen de recursos materiales, pues yo creo que podríamos volver a tener otra vez la sanidad andaluza de las pioneras de España, como ya lo fue en su momento también. Marga, estamos contando y es evidente que siempre hay una opción de cómo se encuentra, sobre todo los usuarios que la ven desde primera línea, pero la primera línea la tenéis precisamente pues todos los facultativos y todos los médicos que estáis en esa línea de batalla de la medicina, y sois precisamente vosotros los que reclamáis siempre una serie de circunstancias precisamente para que el sistema funcione con fluidez y sea, como bien apuntaba Carlos, pues uno de los principales valedores de nuestro sistema a nivel nacional, y en el caso nuestro el andaluz, pero siempre sois vosotros los que realizáis una serie de reivindicaciones y ponéis una serie de valores para que la sanidad funcione, y principalmente porque sois los que la sufrís y los que la lleváis a cabo. Pues sí, yo quizás no soy tan optimista como mi compañero Carlos, y siendo verdad que hay un valor de profesionales y hay una sanidad, lógicamente, que no es para tirarla ni mucho menos, pero sí es muy mejorable. Yo creo que hay muchos aspectos que se pueden mejorar, que se tienen que seguir mejorando y que tendremos que seguir trabajando para que Málaga tenga la sanidad que se merece dentro del conjunto de Andalucía y del país, de España, ¿no? Incluso de Europa, porque también pertenecemos. Yo sí me gustaría destacar un déficit histórico que ha tenido nuestra ciudad,
por desgracia, y es el déficit de camas de hospitalización. Yo te voy a hablar sobre todo, exactamente, te voy a hablar sobre todo de los problemas más centrados en los hospitales y por supuesto en las urgencias, que creo que se merecen una mención, urgencias hospitalarias que creo que se merecen una mención especial. Y las extrahospitalarias. Y las extrahospitalarias que las va a comentar mi compañero José, que sabe mucho más de ese aspecto. En relación a ese déficit histórico, pues evidentemente es curioso que estudios que se hicieron en el 2012 del ratio de camas, del ratio de camas siguen habiendo un déficit de casi más de 400 camas en comparación con el resto de la autonomía de Andalucía, pero es que si nos comparamos con el resto del país llegamos hasta un déficit de 1000 camas en la provincia. Esto es un déficit que se ha vuelto a detectar en el 2017 en otro estudio provincial que se ha hecho, y que esto tiene que se le tiene que dar una solución de alguna manera y de forma ya cada vez más inmediata. Entonces, ese déficit de cama viene además acompañado también de un déficit de profesionales, sanitarios y no sanitarios. No solamente somos los médicos los deficitarios o las médicas, sino todo el resto de categorías que trabajan en la sanidad. Y necesitamos una planificación adecuada de estas plantillas, que estudien exactamente qué necesidades tenemos en la provincia y que nos doten de ese dimensionamiento de plantillas que llevamos pidiendo desde hace años. Evidentemente, no solo el dimensionamiento de los recursos humanos, sino también el dimensionamiento y la dotación de recursos materiales. Los hospitales, algunos de los hospitales de nuestra provincia, por desgracia, tenemos que decir que se han quedado obsoletos. Tenemos el Hospital Carlos Haya, que ahora por fin estamos empezando una obra en urgencia. Se han remodelado muchos servicios, pero queda mucho por hacer. Y sí que es verdad que necesitamos un tercer hospital, que luego hablaremos seguramente más largo, en Málaga, pero mientras que ese hospital llega, necesitamos adecuar las estructuras que tenemos y las infraestructuras que tenemos ahora. Necesitamos que Málaga tenga ese servicio sanitario adecuado a la población que tiene. Una población que no es solamente de malagueños, sino que es un turismo que viene en épocas estivales, es una población flotante de gente de paso, y en definitiva es una situación que tenemos que ir adaptando hasta que llegue esa dotación de infraestructura como sería el tercer hospital. José, hablaba Marga de las deficiencias. La atención primaria es la primera de las líneas de batalla de las que estáis comentando, y sin lugar a dudas también exige una serie de circunstancias y una serie de reclamaciones por vuestra parte. Bueno, la atención primaria es la entrada a la sanidad. Y bueno, ahora parece ser que se van a dedicar un mayor presupuesto a la atención primaria, que ha estado más abandonada con respecto a los otros campos de la sanidad malagueña, que también han estado abandonados. Si no, en Málaga no hubiera crecido tantísimo la sanidad privada. Si la sanidad pública hubiera estado al nivel que debía de estar, no se hubieran instalado tantos hospitales ni tantos seguros, ¿no?, sanitarios. Respecto a la primaria, se va a potenciar ahora, hace mucha falta, porque al potenciarla se puede filtrar muchos pacientes que luego van a llegar al hospital y los van a bloquear, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, llevamos poco tiempo con el nuevo gobierno y estamos pendientes de todas las cosas que se habían prometido que se cumplan. Por ahora no, pero estamos en ello. Entonces hace falta de entrada adecuar las plantillas a las necesidades, es decir, hacer una valoración de cuántos médicos de familia hacen falta, cuántos pediatras hacen falta, para que esté bien dotada, que no está dotado. Si a eso añadimos que no hay personal suficiente para hacer las sustituciones, bien de baja, bien de vacaciones, bien de plazas que quedan vacantes por jubilaciones, pues hay un mayor déficit, que eso sobrecarga todavía más a los profesionales y no puede sacar el trabajo, y más con unos tiempos de 5 minutos, aunque ahora hablan de 7, pero nosotros siempre hemos pedido 10 minutos, y todo ello conlleva a que no funcione como debía de funcionar, a que no se puedan realizar determinadas pruebas desde los centros de salud, para que cuando esa paciente fuera a otro especialista pudiera llevar ya todas las pruebas para que el día que lo vieran pudieran solucionar el problema. Actualmente, después de meses esperando a que llegue
ahora te mandan las pruebas, ahora tienes que tardar que te hagan otros meses, que te vuelvan a dar otra cita, todo se hace mucho más largo. Y en esta primera intervención no quería dejar hablar de la urgencia extrahospitalaria. Exacto. La urgencia extrahospitalaria se lleva a nivel de dos entidades que dependen las dos de la Consejería de Salud, el 061 y los dispositivos de apoyo o dispositivos de cuidados críticos de urgencia. Actualmente le han cambiado el nombre, se llaman SUAP, ¿no? Son dos empresas de la misma consejería que hacen un trabajo similar, y están coordinados por la misma coordinación, sistema de coordinación. Los dispositivos de apoyo fueron unas categorías que se inventaron para poder tener médicos que a la vez pudieran utilizar en centros de salud, en algunas zonas, y en urgencias. Y en zonas de capitales, como en Málaga, pues solamente en urgencias. Claro, eso quema mucho. Hay personal que ya lleva muchísimos años, no saben cómo poder salir de ahí y no se le da una salida a los centros de salud y no se renueva ese personal, o no se le valora el trabajo que tiene, tanto con descanso como económicamente. Estamos viendo precisamente imágenes y a todo lo que estáis exponiendo se vislumbra también que sois la primera línea, como decíamos, de esa batalla entre el usuario y el paciente y la institución, porque representáis la institución, pero no sois en definitiva, para entendernos, evidentemente sois trabajadores y trabajadoras de la institución, pero sois la primera línea y hacia el personal que van todas las críticas, que van todas las quejas, porque aunque nosotros no somos de quejarnos y deberíamos de quejarnos más por escrito, es la institución, que es una de las cosas que tenemos en nuestro déficit como ciudadanos, el quejarnos, nuestra forma de ser y de entender hacen que las quejas vayan derivadas de otra manera, y hemos visto durante estos meses como a través también del sindicato habéis puesto de manifiesto pues todas las agresiones y el mayor número de agresiones que se están dando de un tiempo a esta parte que antes no se solicitaban. También entiendo, como habéis expuesto, que es por el déficit del que estáis hablando, que llegan a puntos en el que personas no controladas, que tampoco quiere decir que lo tengan que hacer, pero claro, hay un descontrol de unas personas que podemos llegar a ser pacíficas y ciudadanas, pero otras no lo entienden así y ese descontrol llega a agresiones personales, cosa que habéis puesto de manifiesto a través del sindicato y se habéis puesto, como estamos también viendo en las imágenes, con unas quejas dando luz a este problema que verdaderamente es acusante, sobre todo por no poder ejercer vuestra labor, ya no solo desde la institución, sino vuestra labor del contacto personal. Málaga tiene el 25% de las agresiones que se produjeron en 2018 en Andalucía, es decir, 309. De esas 309, el 75% fueron a mujeres, a médicos, médicas mujeres. Es cierto que en la profesión el porcentaje es mayor el de mujer, pero no para esos niveles, ¿no? Y es cierto también que existen una serie de deficiencias que somos el primer con lo que uno se encuentra, pero hace falta educación ciudadana y sanitaria para saber que se tienen derechos, pero también se tienen deberes. Y que la persona que la atiende a lo mejor no puede hacer lo que quiere. Y como estabas hablando antes, existen una hoja de usuario que no se utilizan, que incluso cuando le tardan muchos meses a los pacientes en darle la cita, pues nosotros no podemos hacer otra cosa y se le dice, vaya usted al mostrador, escriba. Bueno, otro día, cuesta trabajo hacerlo, pero envalentonarse con una persona que lo único que intenta es ayudarle dentro de sus posibilidades y a veces cosas que no puede hacer, pues con él es la que ocurre. Entonces hace falta eso, un poco de educación sanitaria. Se ha convocado una mesa a nivel de la Delegación de Salud y Familia con las fuerzas de orden público, con sindicatos, colegios de médicos, enfermeros, etcétera, para tratar y ver cuáles son los puntos más calientes de la provincia de Málaga y tomar una serie de medidas, entre ellas una campaña de información a los pacientes de qué es lo que se puede hacer en un centro de salud y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Nosotros también exigimos que debía de haber una vigilancia, un vigilante de seguridad en cada centro de salud y unas cámaras en las zonas comunes para que se filmara.
porque también necesitamos que todo el que le agredan denuncie al 100%, incluso que el mismo SAS denuncie, porque se producen dentro de sus instalaciones. Entonces, ellos tienen la obligación de denunciar cuando se produce también eso. Que las denuncias que nosotros ponemos no tengan que ir con nuestro nombre y apellido, sino como con la policía, con nuestro número de identificativo en ese tema. Que los pacientes que están en la puerta sentados, cuando están viendo que se está produciendo una agresión verbal o incluso una agresión física, que luego sean lo suficientemente valientes y corresponsables para ser testigos, porque luego dicen todos que no han oído nada y no han visto nada, y nosotros estamos allí por verlo allí, y cuando vienen intentamos ayudarles a ellos. Es decir, hay una serie de cosas que se tienen que poner, y entre otras, que la legislación elevara las penas, porque parece que sale barato, porque han ido en aumento. Ahora mismo llevamos aproximadamente en sanitario 21, en estos 4 primeros meses, 21 agresiones, de las cuales 5 han sido físicas y 16 agresiones con insultos y amenazas. Bien, hace poco, hace unos días, un par de días, amenazaron a 2 enfermeros en un centro de salud, que lo iban a matar. Eran un hermano y una hermana. Primero el hermano, que le iba a ir a la casa por la pistola y le iba a pegar 2 tiros, vino la policía, lo detuvo, pero la que se quedó dijo que ahora era ella la que iba a ir y tuvieron que venir a detenerla también, ¿no? Es decir, se está llegando ya a la cosa de, si no, te pego 2 tiros, te amenazas. Eso no se puede permitir. Entonces, ahí también la administración, todos tenemos que ponernos de nuestra parte, pero la administración tiene que poner mucho. Va a hacer campaña, va a hacer una educación para los profesionales, cómo saber actuar. Lo mejor es que no haya que actuar. Y luego la población es muy importante. Si tienen algún problema, que vayan y rellenen las hojas de usuario, porque los responsables a lo mejor no están allí. Claro, porque todos sabemos y todos hemos visto que la administración funciona a través de precisamente de esas quejas. Si no hay quejas y no hay reclamaciones, de cara a la administración todo va fantástico y maravillosamente bien, ¿no? Lo que no se registra no existe. Y si no se registra la queja, no hay ningún problema. De hecho, más de una vez cuando hemos ido a quejarnos, oye, pues en tal sitio o tal lugar, pues no ha venido ninguna reclamación, porque la propia administración utiliza esa especie de baremo. O sea, si no hay reclamaciones es porque todo va bien. Y la verdad es que la gente está más acostumbrada a hablar y a chillar que antes que a escribir. Lógicamente, a nosotros nos interesa que escriban y no que nos agredan, evidentemente. Abundando un poco lo que decía José, tenemos el triste honor de ser la primera provincia de España en agresiones. Es triste, pero es así. Es la provincia que más agresiones sufre en toda España, a todos los niveles. Solo hay, según un estudio que hizo la Organización Médica Colegial a nivel nacional, también han reflejado lo que ha dicho José, el 75% de las agresiones es a mujeres. La población de mujeres en sanidad, en el caso de los médicos, porque estamos hablando principalmente ahí, es de un 60%, un 55%, un 60%, pero sin embargo las agredidas son un 75%, es decir, es muchísimo más el porcentaje de agresión hacia mujeres que hacia hombres. De hecho, hemos comentado más de una vez de intentar, y hemos hablado ya en alguna ocasión, de intentar conseguir de que eso también se empiece a considerar violencia de género. Evidentemente es muy difícil, hay que cambiar la normativa, pero la realidad es que son muchísimas más los agresores hacia las mujeres médicos que hacia los hombres. Solo hay una excepción en este sentido, y es que me parece que es Cantabria, que tiene más agresiones a mujeres que Málaga. Creo que es la única excepción. Todo lo demás somos, por desgracia, los primeros. Es una triste realidad. Y abundando también en el tema de la prevención. Hasta ahora la administración sanitaria se ha volcado principalmente en la prevención secundaria y terciaria, es decir, prevención secundaria pues es poner los timbres antipánico, es poner alguna guarda de seguridad, es poner algunas salidas alternativas, y la terciaria pues que es la de apoyar al agredido, ¿no? Principalmente de manera en plan psicológico, porque lógicamente el agredido es una vejación tal que se hunde. Es decir, hay compañeros que es que les cuesta muchísimo remontar el haber sido agredidos. No digamos si ha sido además una agresión física, ¿no? Y nosotros insistimos siempre en que lo que tenemos que hacer, como toda la vida se ha hecho en sanidad, es prevención primaria.
después la secundaria y luego la terciaria. Pero la administración en la primaria no le interesa tanto, no sé por qué, claro, porque le cuesta a ella los dineros, ¿no? En prevención primaria estaríamos, como estaba hablando José, educación sanitaria. Es decir, no es educación a la población en general, es educación sanitaria. Hasta ahora mismo tú entras a un centro de salud y ves un cartel enorme de derechos y deberes, 2 líneas. Bueno, pues no, perdone usted, tiene todos esos derechos, pero tiene también muchos deberes, tantos que mucho más que esas 2 líneas. Y uno de ellos es el respeto, lógicamente, a los profesionales y al entorno que le rodea, ¿no? Otro problema que tenemos en este sistema de educación o falta de educación sanitaria es que hasta ahora la información para la población es de que todo vale, todo es gratis, todo tal. No, eso es una información completamente sesgada por los políticos. Luego la realidad es muy otra. Porque a nosotros no hacen más que cercenarnos la libertad de prescripción, cercenarnos la libertad de derivación y llamarnos la atención cada vez que supuestamente nos desviamos en el gasto. Mire usted, yo no me estoy desviando en el gasto, yo no prescribo unas pruebas complementarias o unos fármacos por puro capricho. Si lo hago es porque entiendo que ese paciente lo necesita, no por puro capricho. Entonces, pero me exigen que no me desvíen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y para eso pues tienen sus inspectores sanitarios, inspectores de farmacia, etcétera, etcétera, que lo hacen más que llamarnos la atención, castigarnos, en algunos casos incluso con apertura de expedientes disciplinarios, etcétera, etcétera. Eso lógicamente pues te coarta muchísimo y además es darle credibilidad a la población de que efectivamente todo vale y todo es gratis, pero no, a nosotros ahí nos encontramos entre la espada y la pared. El paciente que te pide algo que no puedes darle y por un lado los jefes que te dicen que no puedes dar algo que teóricamente sí puedes dar y además al que el paciente tiene derecho. Y seguimos hablando de prevención primaria, adecuación de las plantillas y de los recursos suficientes. Si la gente tiene que esperar media hora para ser atendida en una urgencia o 3/4 de hora o horas enteras o meses para que la atiendan a una prueba complementaria o tal, pues la gente se exaspera y lógicamente luego la paga contra el primero que se encuentra, que suele ser, pues en este caso, el médico. Porque el personal de admisión es el primero que lo recibe, pero el personal de admisión rápidamente dice, no, eso vaya usted a su médico a ver que se lo resuelva. Rápidamente se quita el mochuelo de encima. Es lógico, no tienen por qué enfrentarse tampoco, ¿no? Y claro, nos llega a nosotros y ya viene rebotado y viene encabronado, que es la palabra que te va a sacar otra más suave, porque realmente no es así. Vienen muy encabronados y el primero que se encuentra es el médico. Y si es una médico, pues ya entonces además se le envalentona más y tal. Luego podríamos hablar efectivamente de la prevención secundaria, que es lo que ha hecho hasta ahora la administración. Evidentemente hasta ahora hemos visto que es insuficiente, y es insuficiente porque seguimos con un número de agresiones en aumento. También es cierto que también la prevención secundaria, incluso la existente, es totalmente insuficiente. Ahora hace poco hemos hecho un estudio de ver cómo están los centros con esa prevención secundaria y la mayor parte de los centros no tienen el timbre antipánico, lo tienen aproximadamente el 50% de los centros, pero hay algunos que no les funciona. El software, es decir, en el teclado, sí que efectivamente lo tienen. Lo que pasa es que acordarte de qué teclas tienes que tocar en un momento de agresión, pues a veces es difícil. Luego, las salidas alternativas, en los de nueva construcción ya sí se está teniendo en cuenta, pero a los antiguos no la tienen y algunos, aunque han hecho reformas, tampoco las han tenido en cuenta, con lo cual en muchas ocasiones el médico se encuentra en una ratonera, que es lo que le supone estar tal. El guardas de seguridad, yo sinceramente me entristece cada vez que voy a un centro de salud y veo un guarda de seguridad. Si este es un centro de asistencia sanitaria, no es un centro en el que tenga que haber violencia, no debería haber ningún guarda de seguridad, pero la realidad es tozuda y nos obliga a tener también guardas de seguridad. Al principio empezaron a ponerse los puntos más conflictivos, las urgencias, cuando se dispensaba la metadona y tal, pero estamos viendo que eso se está generalizando y al final lo vamos a tener que tener en todos los centros. Y ya no hablamos pues de arcos de seguridad y demás. Y cámaras de vigilancia están poniendo alguna en la entrada de los centros. Ahí está el tema de la protección de tal, pero realmente en las urgencias sí que tendría que estar no solo en la puerta, sino en algún sitio más. Y luego ya pues hablamos efectivamente de prevención terciaria, que es el apoyo al profesional que ha sido agredido. Y que también la administración pues en este caso adolece un poquito de sensibilidad. Hace poco, con esta semana pasada, que ha habido 5 agresiones, pues ha habido que llamar la atención incluso a algún cargo intermedio porque no quería hacerle ni siquiera al CATI el parte de accidentes. Pero hombre, si es que es obligado, o sea, se lo tenía que hacer él directamente, no, le pone problemas y luego pues ya ni le acompaña ni tal, con lo cual el profesional se siente completamente desamparado, desasistido y más hundido todavía, ¿no?
triste, pero es la realidad. Uno de esos déficits de los que habláis, y precisamente también, evidentemente hablábamos del civismo y del comportamiento del usuario, que tiene que prevalecer por encima de otras cuestiones, pero todas las cuestiones o todas las maneras que llevan a situaciones como las que estáis también describiendo tienen que ver también mucho pues con el déficit de médicos. El ratio de camas decíamos que era paupérrimo, pero es una cosa que desde el sindicato también siempre habéis puesto mucho énfasis en el déficit de personal facultativo para la atención, el déficit también en equipamientos, por ejemplo, que muchas veces incluso está el equipamiento, pero no la instalación del propio equipamiento, y no funciona a pleno rendimiento una maquinaria determinada, pero sí está, y hay un gasto determinado de la institución y de la Junta en este caso, pero la maquinaria no se ha puesto en funcionamiento porque tampoco hay el personal suficiente para atender, y las pruebas las tiene que hacer un personal, y como los quirófanos, que siempre se ha hablado de que la apertura del quirófano incluso los fines de semana, con lo cual todo es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero principalmente también, y lo primero, el déficit de facultativo, el déficit de atención que se tiene, sobre todo por parte de vosotros. Sí, está claro que a los niveles que hemos llegado ahora de déficit de personal sanitario y fundamentalmente facultativo, yo no recuerdo otro momento en que a nivel nacional hubiéramos estado tan deficitarios, y en concreto en Andalucía. De hecho, ahora mismo las bolsas de trabajo, hay muchísimas especialidades en las que no hay profesionales a quien llamar para este verano, con lo cual nos enfrentamos a un auténtico problema. Se están diciendo, bueno, intentando dar soluciones a este problema, pero lo primero es mejorar las condiciones de trabajo para que no se nos vayan los especialistas que formamos, los MIR, que terminan, se van a otras comunidades o incluso a otros países donde las condiciones laborales son mejores, con lo cual habría que fomentar y que mejorar esas condiciones de trabajo para que esos profesionales se queden en sus ciudades de referencia y donde se han formado, que no sea una fuga de médicos absoluta como está ocurriendo. Ahora ha sido reciente el acto único de ofertar para los contratos de verano y demás, y un acto único publicado en bombo y platillo en las salas, en los salones de actos de los grandes hospitales, con todos los gerentes, los directores, todo lo cual, y el acto único lo llaman, dice único, porque se ha presentado uno o ninguno, como ha habido en algunos sitios. O sea, ni un solo profesional ha acudido a esas ofertas de empleo. Pero bueno, si acaban de terminar, si lo que están todos es deseando de trabajar, y efectivamente sí, pero en unas condiciones dignas. Lo que no quieren la gente ya es contratos leoninos. Entonces, si en el sistema público no se les dan esas condiciones, pues como dice Marga, se van a otros sitios o a la privada, que por eso también efectivamente en Málaga es donde ha florecido la privada, pues como si fuese Madrid o Barcelona, vaya. Una manera alarmante, bueno, no alarmante, evidentemente nos hace falta porque es complementaria, evidentemente, pero si hubiésemos tenido un buen sistema sanitario público, seguramente la privada no habría sido tan explosiva como lo está siendo, claro. Claro, porque hay una cuestión, siempre, tanto por los números como la capacidad, se ha hablado de la excelencia de la enseñanza en torno a la medicina en Málaga, la Facultad de Málaga. Siempre se ha hablado de la cantidad de grandes profesionales que va sacando generación tras generación, pero son profesionales que, como bien apuntabais, pues, en muchos casos escapan, o hay una fuga de cerebros, como se dice, hacia otras comunidades y hacia otros países, ya no comunidades, porque el déficit estamos muy parejos, aunque Andalucía siempre ha estado por debajo de todas las características de las que estamos diciendo frente a otras comunidades, pero se va. Seguimos creando grandes profesionales, pero también desde el punto de vista de usuario habréis hablado de los MIR. Y llegaba ahora las vacaciones, y llegaba toda la cuestión de las vacaciones, y siempre decía, bueno, es que para que nos entendamos, decía, es como si me estuviera atendiendo un becario, ¿no?
en el usuario se queda muchas veces diciendo a la falta de ese personal que está durante todo el año, y nosotros reclamamos mucho en la atención y decía, bueno, ¿pero qué me está atendiendo? Que evidentemente está totalmente capacitado, pero siempre nos quedamos con la cosa eso de en las sustituciones ponen ya al primero que acaba de salir de la facultad, siempre y cuando decimos que con todo y pleno derecho. El primero normalmente cuando están con su tutor, a lo mejor en otra consulta y son ya residentes de tercer año, cuarto año, primero están a lo mejor en urgencias, pero también con un tutor. De lo que estábamos hablando, lo paradójico es que se nos están yendo los médicos fuera, pero ahora ha salido una noticia que se va a permitir que todos aquellos médicos extracomunitarios convalidarle el título y la especialidad porque no hay suficientes médicos. Es decir, esto no sé cómo ponerle, porque resulta que se nos van los que formamos aquí al extranjero, a otras comunidades, y ahora nos traemos extracomunitarios, porque todavía los comunitarios en sí pueden con sus títulos convalidados. Entonces habrá que poner un poco de raciocinio ahí. Este año se han quedado algo más de 2.000 médicos sin coger especialidad, sin poder hacer el MIR. Se sabe desde hace años que tenían que aumentar el número de plazas de MIR, y estos no pueden trabajar en la pública porque al no tener una especialidad son médicos generales, en la privada se pueden trabajar, pero en la pública no pueden trabajar, con lo cual tenemos ahí ahora mismo unas 2.000 personas flotando en ese tiempo. Es decir, hace falta un poco reorganizar todo eso que se sabe desde años, los déficits que venían. Pues nos vamos a reorganizar nosotros un poco, vamos a hablar también después, porque vamos a comentar el tema del tercer hospital que ya hemos puesto de manifiesto aquí, pero eso va a ser después de unas pequeñas atenciones primarias. Comportamientos ecológicos. Me encanta reciclar las botellas. Es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca. ¿Y los bricks dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo. Los bricks siempre al amarillo. Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje. Ante la duda, consulta. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. A menos de una hora de Málaga capital, en la comarca de Guadalteba, nos espera Ardales, pueblo de gran encanto con sus casas blancas y con sus pintorescas calles y plazas, con históricos monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el Castillo de la Peña, el convento capuchino, el Castillo de Turón o el poblado rupestre de Bobastro. Visita su espectacular cueva y el centro de interpretación de la prehistoria. Disfruta de un excepcional paisaje y entorno natural. Sorpréndete con su rica y variada gastronomía en un amplio abanico de restaurantes y bares y conoce su tradicional y exquisita repostería. Ardales, puerta del Caminito del Rey. Nos hemos puesto de manifiesto en esa atención primaria, y nosotros tenemos una atención, sobre todo porque tenemos la amistad y tenemos un plan para esa amistad, que no deja de ser que cualquier persona que nos traiga a un amigo que complemente esa amistad con un paquete de servicios de PTV, pues también tendrá su regalo, tanto el que trae como el traído. Así pues, entrando en el plan amistad o llamando al 1650 se pueden informar de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con ese regalo al traernos un amigo, puesto que ya saben que el que tiene un amigo tiene un tesoro, y en este caso en PTV tiene un regalo por hacerlo y afiliarlo desde un punto de vista amigable a nuestra compañía, nuestro PTV y a nuestros servicios que ofrecemos magníficos y maravillosos en toda la extensión y toda la gama que tenemos. Plan Amistad, recuerden, al 1650 o en esa página web de Plan Amistad, y allí podrán ver todos y cada uno de los regalos y de las posibilidades, además como ascribirse pues a todos los servicios de esta casa. Nosotros nos estamos ascribiendo a los servicios sanitarios de Málaga, puesto que estamos poniendo de manifiesto cuáles son todos los problemas y cómo está la sanidad desde un punto de vista muy genérico,
que estamos abordando, pero estamos intentando pues dar cabida a todos los problemas y les estábamos hablando y les recuerdo que pues nos hemos ido al Sindicato Médico de Málaga y hemos echado mano, como se suele decir, de 3 facultativos para que nos propongan y nos planteen todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la sanidad en Málaga y todos los problemas. Y hemos estado hablando de urgencias, de las listas de espera, de la problemática de la violencia que nos estamos encontrando en cuanto a la atención primaria, de todas las necesidades, tanto en primaria, en la secundaria, y de todo ello seguimos hablándoles en el día de hoy, tanto con Carlos, con Marga, como con José, y estamos hablando de muchas cosas. Hemos mencionado al principio que toda esta problemática del equipamiento, de la necesidad de facultativos, de la necesidad de una institución que ampare a los mismos y siempre se habla, y lo hemos nombrado anteriormente, de ese tercer hospital, de la necesidad de un tercer hospital. Y yo creo que en esto es como en todo, que se hable de un tercer hospital parece fantástico, pero antes planteabais una cosa, el tercer hospital es necesario, evidentemente, pero también es necesario que lo que tenemos funcione mucho mejor y no vamos a poner en marcha uno cuando los demás todavía están obsoletos, porque las instalaciones en muchos casos, cuando llegamos allí, parece que nos hemos metido más que en un hospital en un túnel del tiempo, ¿no? Y hemos llegado en muchas ocasiones a decir, bueno, parece que estamos todavía en los años 70, 80 del pasado siglo, y estamos en Málaga y en unas instalaciones que se tienen que ir renovando. Pero con respecto a eso, ¿cómo veis el planteamiento del tercer hospital o las zonas de Málaga? Porque la zona este decía que estaba deficiente y deficitaria, y ese tercer hospital decía para acaparar la zona este de Málaga, pero verdaderamente es el tercer hospital o se va a convertir en una realidad necesaria, o veis por el contrario más necesario acometer todos los problemas que estabais hablando anteriormente. Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay un déficit real de camas, por lo cual se necesita un tercer hospital, eso está claro, para compensar ese déficit de camas. La ubicación, el lugar y tal, ya parece ser que se ha llegado a un acuerdo de que es aquí en los terrenos del Hospital Civil y demás. Claro, un tercer hospital que todavía está, no sé si ya está redactado el proyecto, la verdad que no tengo claro la situación en la que está, eso va a tardar años en ser operativo y en ser una realidad. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Seguimos funcionando con los hospitales tal y como los tenemos? El laboratorio del clínico, el no sé qué, que es que hay algunos sitios que efectivamente son deplorables. Primero tendremos que arreglar lo que tenemos ahora mismo para seguir funcionando y evidentemente habrá que construir también ese tercer hospital que será pues para dentro de 5, 6, 7 o 10 años, no lo sé. Que probablemente cuando lo terminen ya se habrá quedado otra vez pequeño, porque la población de Málaga sigue subiendo y vamos siempre con retraso. Es decir, aunque nos den una inyección de recursos, ya cuando se ejecuta es retrasado, ya se ha quedado pequeño otra vez. En cuanto a lo del el área este efectivamente es la zona más deficitaria sanitariamente en ese sentido de Málaga, ¿no? Está el centro de salud del Palo sobresaturado, cuando se construyó evidentemente hace ya 30 años o algo así, pues magnífico, pero claro, han pasado 30 años, la población ha incrementado, los recursos y el centro de salud sigue siendo el mismo. Creo, por la estructura que tiene, me parece que no es posible, o desde luego es bastante difícil, hacer una segunda planta, puesto que está construido como planta baja, entonces creo que el hacer una segunda planta me parece que resulta difícil. Bueno, pues construyase, si acaso, otro centro de salud en la zona intermedia entre el Limonar y el Palo, que hay espacio y hay población más que suficiente, y como centro de salud, pero es que también hay un déficit en cuanto a especialidades. Tenemos un CARE en Barbarella, tenemos un CARE en la Alameda Perchel, pero la zona este sigue estando vacía, ni tiene hospital, ni tiene centro de especialidades, ni tiene nada de nada. Entonces, también es viable de que para la población del Rincón de la Victoria, del Palo y del Limonar, por lo menos hubiese efectivamente hay un CARE. CARE es un centro de alta resolución de especialidades, sin camas, es decir, solamente los especialistas. Los SARE, SH y tal, es los que llevan camas. Que son, como es el del Hospital Guadalhorce. No hay atención en otra hospitalización. Sí, efectivamente. En el CARE su fin es que cuando va un paciente, en el mismo día se le solucionen todos
problema. Sale Sale ya diagnosticado con su tratamiento, tal. Entonces serían acercar los especialistas hacia la zona. La zona este, una zona muy grande, va desde los Baños del Carmen hasta casi La Araña, más todas las urbanizaciones, pasando hasta la autovía. Es grandísimo, como dice Carlos, se ha quedado pequeño el centro de salud del Palo. Construir arriba sería imposible porque tendrías que parar el trabajo, porque en la planta baja no se podría estar construyendo. Entonces, nosotros vemos la opción de hacer otro centro de salud que es necesario, pero en una zona más intermedia, no todo puesto en el este-este. Entonces, una zona intermedia, claro, ahora hay que buscar el lugar en el que ponerlo. Nosotros habíamos pensado que un lugar que podría ser, si cede el ayuntamiento, serían las antiguas cocheras que están al lado del arroyo Jabonero, que está el tren, ahora el tranvía, y hay un edificio. Recuperado, lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado y hay un edificio, entonces podría ser una zona intermedia en la que podría haber otro centro de salud, porque las distancias son muy grandes para pacientes que viven en los Baños del Carmen y hasta el final del Palo y tal. Claro, estamos viendo las imágenes precisamente donde se supone, o donde Diputación ha ofrecido esos terrenos a la Junta de Andalucía, pero claro, lo seguimos viendo como muy cercano, ¿no? No deja de parecer una ampliación más que un tercer hospital, ¿no? ¿Qué hable de hospital, Marca? Yo simplemente insistir en que Málaga necesita los recursos que tiene ahora más un tercer hospital. O sea, que no quede el tercer hospital como que luego van a ir cerrando las instalaciones que tenemos ahora mismo por obsoletas, con lo cual insisto en que hay que adecuar, hay que seguir adecuando las instalaciones, porque si hablábamos al principio del déficit de 1000 camas con respecto al resto del país, de determinadas comunidades autónomas de España, pues el tercer hospital tiene proyectado unas 800, si no recuerdo mal, camas, con lo cual ya tendríamos, ya iríamos por detrás, como decía Carlos antes. O sea que Málaga no se podría permitir el decir, no, cerramos las instalaciones que tenemos ahora y nos vamos al tercer hospital, entre otras cosas porque el clínico hace falta el hospital regional, que como sabemos ocupa 3 pabellones, hospital materno-infantil, hospital civil y hospital regional, general o antiguo Carlos Haya, y luego están por supuesto los hospitales comarcales, que también están deficitarios, muchos de ellos en cama, y si no otros tienen el problema de la dificultad en la cobertura sanitaria, ¿no? Como por ejemplo es el Hospital de la Serranía. Entonces es importante tener en cuenta eso, que necesitamos el tercer hospital y mantener adecuadamente las instalaciones sanitarias que ahora mismo tiene la ciudad. Un hospital también supone urgencia, y si hablamos de urgencia hablamos de otra problemática grande, porque ya no solo la atención en urgencia, sino que también muchas veces los usuarios nos desviamos directamente a urgencia cuando nuestros problemas pueden ser atendidos en otras circunstancias, ¿no? Pero utilizamos también de mala manera las urgencias, y ya la urgencia de por sí ya es una problemática en sí misma. Evidentemente creo que urgencias hospitalarias en la ciudad de Málaga hay que darle una mención aparte y hay que hacer un inciso especial, precisamente porque potenciando la primaria se empiece a hacer buen uso de la primaria, de la atención primaria, que como bien ha dicho José antes, es la puerta de entrada, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que el 65% de los ingresos hospitalarios entran por urgencias. O sea, el ciudadano, si le dan cita para más dilatado de lo habitual o por el problema sanitario o problema que tenga, no ve una respuesta inmediata en la atención primaria, va a urgencias, porque tiene que consultar, él no tiene culpa de no saber lo que tiene. Entonces eso crea un aumento de las demandas en urgencias, que junto con el déficit de plantilla, de dimensionamiento que históricamente tiene Málaga, si lo tenían los hospitales en general, en las urgencias todavía históricamente, porque el plan de urgencias y emergencias del SAS no ha dimensionado adecuadamente hasta ahora la plantilla de las urgencias hospitalarias provinciales, tanto de la capital como de la provincia, y además la adecuación de la infraestructura, pues eso hace que exista una sobrecarga laboral a nivel de los compañeros de urgencias hospitalarias tremenda. De hecho, cabe destacar el horario, la cantidad de horas anuales que tiene un profesional, un médico en concreto, una médico de urgencias, que superan las 200 horas mensuales entre guardias y entre jornada ordinaria. Hay que insistir en que las guardias
son de 24 horas, porque aunque la guardia empieza a las 3 de la tarde, el compañero entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la mañana del día siguiente. Todas esas horas de forma continuada, donde no se distingue el horario de jornada laboral, el trabajo es el mismo. El trabajo que realiza un médico de urgencia o una médico de urgencia es el mismo en jornada ordinaria que en jornada de guardia, porque la demanda es la misma. Quizá en las horas nocturnas hay un poquito de menos demanda, dependiendo de la época del año en la que estemos, porque en Málaga sabemos que en verano hay una actividad nocturna elevada y, por ejemplo, el Hospital Costa del Sol, que fines de semana y épocas estivales o vacaciones, Semana Santa, sí que no descansan prácticamente en horario nocturno. O sea que los compañeros están 24 horas seguidas trabajando y prácticamente pueden echarse 1 hora, 2 horas como mucho y descansar. Eso es inhumano. Eso hay que dar una alternativa, hay que plantear una alternativa a esa jornada sin que repercuta en la remuneración, en lo que es la retribución del profesional, porque claro, dicen, bueno, que hagan menos guardias, pero es que entonces las retribuciones se disminuyen enormemente. Bueno, no hay personal para el... Claro, eso es otra de... fijaros que se nos vaya rápidamente. Yo solamente decíamos, insistir... Vamos a 1 hora, pero fijaros, el tiempo aquí se nos va muy rápidamente. No me gustaría irnos en los pocos minutos que nos quedan, pero planteabais una problemática en cuanto a la plantilla para este periodo estival, que es importantísimo, ¿no? Bueno, tenemos un problema y nosotros y la administración principalmente, que es la que tiene que resolverlo, porque es que esto ya es un año tras otro, ¿no? Nos encontramos ahora que, como ha dicho Carlos, en el acto único fue una sola persona y además no le interesaba nada más que hacer el 50% de la jornada, con lo cual fue media. Es decir, que en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sabemos cómo lo va a hacer, porque no se ha sabido atraer a los profesionales. No hay, en la medicina de familia, en la atención primaria, se le está viendo poco futuro, porque hay algunos que terminan la residencia de médicos de familia y se presentan al año siguiente al MIR a hacer otra especialidad, porque no ven una expectativa de futuro ni de un trabajo que se pueda realizar bien y tal. Entonces nos encontramos sin nadie, habrá que empezar a trabajar haciendo uno su puesto y el del otro, y es lo que hablaba antes Margarito de las 200 horas de retribución. Es que no tienen nada, si lo que necesita es que hagamos 300, porque no hay. Entonces vamos a ver cómo se lleva esto a cabo y para que podamos salir indemnes todos. Porque el año pasado sobre esta fecha aumentaron las agresiones. Pues intentaremos salir indemnes como hemos salido y agradeceros vuestra presencia a través de, como decíamos, acudimos al Sindicato Médico de Málaga para que nos proporcionaran 3 facultativos que nos hablaran y nos explicaran cuál es la situación de la sanidad en Málaga, y teníamos mucho interés en exponer a grandes rasgos, evidentemente, cuál ha sido, y creo que se han dado las pinceladas más o menos destacadas, siempre y cuando también decir que el sindicato, por ejemplo, en este caso el Sindicato Médico de Málaga, pues está abierto para todas aquellas personas que se quieran agregar también y amparar bajo la denominación del mismo, y que todos estos problemas también se ponen de manifiesto a través del propio sindicato y de, como en tantos colectivos, de las protestas y de las proclamaciones que se hacen. Agradecer tanto a Carlos como a Mara como a José vuestra presencia, y nos seguiremos viendo, y espero que con menos problemática y que todo vaya funcionando, aunque con todo lo que tenemos creo que funcionamos bien, porque si no, no nos mantendríamos. Sí. Gracias a los 3. Y nosotros pues seguiremos funcionando, pero eso será el próximo viernes, porque no deja de ser este nuestro objetivo, Málaga.